Cada verano, cuando era niño, mi familia visitaba a nuestros parientes en el noroeste de Irlanda, en una región rural y poco poblada llamada Donegal. Al salir de nuestra casa en Inglaterra, hacíamos un viaje por carretera atravesando Escocia y luego tomábamos un ferry que cruzaba el mar de Irlanda. Después conducíamos otras 3 horas por la última frontera del Reino Unido, y mis 2 hermanos mayores y yo sabíamos que estábamos cerca de la granja de nuestros familiares, porque los caminos rurales se volvían, de repente, terriblemente llenos de baches. Donegal es una parte del país sobrecogedora. Su costa atlántica es salvaje y escarpada, con colinas verdes y pastoriles y montañas envueltas en niebla. Los pueblos son muy tradicionales y los rodean numerosas granjas y campos de vacas y ovejas. Mi familia y yo siempre nos alojábamos en la casa de campo de mi abuela, que resalta a kilómetros de distancia por su fachada pintada de un rojo vivo. Estos parientes son del lado materno, y aunque Donegal, e incluso Irlanda, si a eso vamos, está muy poco habitada, la familia de mi madre es inmensa. Ella tiene una docena de hermanos, lo cual siempre me dejaba pasmado, y además tengo tantos primos que aún no los he conocido a todos. Siempre disfrutaba de esas vacaciones de verano en la granja, donde pasaba cada día jugando por los terrenos y alimentando a los distintos animales. Aunque por lo general jugaba con mis 2 hermanos mayores, cuando cumplí 12, ellos ya eran demasiado grandes para entretenerse conmigo y preferían ir a casa de alguno de nuestros primos cercanos para montar en motocross o jugar videojuegos. De modo que me quedaba la mayor parte del tiempo solo en la granja. Por suerte, tenía una prima, Graine, que vivía cerca y era de mi edad. Graine era un poco marimacho, así que más o menos nos gustaban las mismas actividades. Me encantaba este lugar, y a mis hermanos y a mi padre también. De hecho, nos gustaba Donegal tanto que llegamos a hablar de mudarnos allí. Pero por alguna razón extraña, aunque mi madre echaba muchísimo de menos a su familia, estaba rotundamente en contra de cualquier idea de trasladarnos. Cada vez que le preguntábamos por qué, siempre daba una respuesta distinta: que no había suficientes empleos, que era demasiado remoto, y así sucesivamente. Pero desafortunadamente para mi madre, las decisiones familiares siempre las tomábamos por mayoría, y si 4 de los 5 queríamos mudarnos a Donegal, tarde o temprano lo haríamos. Una de esas noches de verano en la granja, sin la compañía de mis hermanos ni de Graine, mi tío Dave, quien administraba la granja familiar, me preguntó si quería acompañarlo a ver el nacimiento de un ternero en una de las granjas cercanas. Como nunca había visto un ternero recién nacido, acepté con entusiasmo. Tras conducir unos 10 minutos por el accidentado camino rural, nos detuvimos a la entrada de un campo de vacas bastante grande, donde, esperando a mi tío Dave, había otros 3 granjeros. Sabiendo cuán grande era mi familia irlandesa, supuse que probablemente también estaba emparentado con ellos. Al bajar del coche, los 3 granjeros me miraron de inmediato, con una expresión mezcla de sorpresa y enojo. Avanzando hacia mi tío, uno de ellos le gritó: ¿Qué diablos hace este crío aquí? Un poco desconcertado por la hostilidad, escuché a mi tío responder:
tiene que saberlo. Sabes tan bien como yo que no pueden mudarse aquí. Sintiendo la incomodidad de la situación, me quedé confundido. ¿Qué era lo que tenía que saber? Y más importante aún, ¿por qué no podíamos mudarnos? Antes de que pudiera volverme hacia mi tío para preguntar, los 4 hombres dejaron de discutir y atravesaron la verja del campo. Los seguí, pero para entonces ya era de noche cerrada y sin querer arruinar mis zapatillas nuevas pisando boñigas, caminé con mucho cuidado y muy despacio, tanto que me separé del grupo de mi tío. Trataba de seguir las voces entre la oscuridad y la hierba espesa cuando, de pronto, me detuve en seco. Delante de mí, mirándome fijamente sin parpadear, había una vaca enorme, tan grande que al principio la confundí con un toro. Mi tío Dave me había advertido que no jugara en los prados de vacas, porque si estaban con sus terneros, podían embestir. Al ver a aquel animal inmenso, mirando como una estatua, me asusté de veras. Ya sabía lo increíblemente rápido que puede correr una vaca, y si decidía cargar contra mí, tenía pocas posibilidades de escapar. Por suerte, permaneció donde estaba, hasta que perdió interés y siguió su camino. Sé que suena ridículo hablar de mi encuentro terrorífico con una vaca, pero al fin y al cabo yo era un chico de ciudad. Aunque alimentaba a las vacas de la granja familiar con regularidad, esos animales aún me resultaban algo extraños, incluso después de tantos años. Sacudiéndome el susto, seguí buscando a mi tío. Por fin los encontré en la esquina más alejada del campo. Al acercarme, vi que no estaban solos. Junto a ellos había 3 hombres más y una mujer, todos vestidos con ropa de labranza. Para mi sorpresa, mi prima Grain también estaba allí. Me acerqué para saludarla, pero ni siquiera pareció darse cuenta de mi presencia. Estaba demasiado concentrada mirando algo detrás del grupo de granjeros. Intrigado por lo que retenía su atención, rodeé el círculo para ver mejor y encontré otra vaca, una vaca roja normal, echada sobre la hierba. Saqué el móvil y encendí la linterna. Debía de ser la vaca que estaba pariendo. Tenía el vientre hinchado y manchas de sangre oscurecían el césped a su alrededor. Pero vi algo más. Al otro lado de la vaca roja, cobijado en la hierba bajo unos arbustos, estaba el ternero. Y tristemente, había nacido muerto. Sin embargo, lo que más me preocupaba no era que el ternero estuviera muerto. Lo que me inquietaba era su aspecto. Aunque la cabeza estaba cubierta de pelo rojo y viscoso, el resto no. El resto no tenía pelo, solo piel. Y lo que hizo que se me erizara hasta el último vello del cuerpo fue que aquel cuerpo, su frágil cuerpo infantil, pertenecía a un ser humano. Enrollado en posición fetal, su cabeza era, sin duda, la de un ternero. Pero donde deberían estar 2 patas delanteras y 2 traseras, había en su lugar 2 brazos y 2 piernas humanos, ni más largos ni más cortos que los míos. Aterrorizado y a la vez incrédulo, dejé al ternero, o lo que fuera, para volver junto a Grain, sin dejar de iluminarlo con la linterna, como si necesitara comprobar que seguía viéndose igual. Antes de alcanzar al grupo de adultos, Grain me detuvo. Con expresión preocupada, me sostuvo la mirada en silencio y dijo: No tendrías que estar aquí.
Le dije que tío Dave me había llevado y enseguida le pregunté qué demonios era aquella cosa. No puedo contártelo. Respondió. Se suponía que esto debía ser un secreto. Pasados 20 o 30 minutos, estábamos todos de pie, como esperando algo, hasta que las luces de un vehículo entraron en el prado y un hombre bajó para acercarse. No era un granjero, era una especie de veterinario. Mi tío Dave y los demás lo guiaron hasta la madre del ternero, y mientras él la atendía, a Grain y a mí nos hicieron esperar dentro del tractor de uno de los hombres. Pareció que estuvimos allí horas. A pesar de ser verano, la noche era muy fría y yo solo llevaba una camiseta de fútbol y shorts. Intenté sonsacarle información a Grain, pero no quiso hablar, o mejor dicho, no le estaba permitido. Por suerte, mi empeño acabó doblegándola, y tras más de una hora de frío y silencios incómodos, Grain cedió. Esto pasa cada par de años, en todas las granjas de aquí. Pero no se supone que hablemos de ello, trae mala suerte. Entonces recordé algo. Cuando mi padre dijo que quería que nos mudáramos aquí, mi madre se opuso rotundamente. De hecho, parecía asustada solo de pensarlo. Casi temblando, reuní el valor para preguntarle a Grain. ¿Mi mamá lo sabe? Sentada rígida al volante, Grain giró el cuello hacia mí. Claro que lo sabe. Confesó. Aquí lo sabe todo el mundo. Ahora todo cuadraba. Con razón mi madre nunca quiso mudarse. Ni siquiera se entusiasmaba cuando planeábamos las visitas, lo cual era extraño, porque adoraba a su familia. Recordé otra cosa. Hacía un par de años me había despertado en mitad de la noche, en la casa de campo, y oí a las vacas gritar. Gritaban tan fuerte que no volví a dormir. A la mañana siguiente, mientras devoraba el desayuno para salir a jugar, tío Dave nos prohibió a mis hermanos y a mí acercarnos al establo. Ni siquiera explicó por qué. Esa misma noche, tras unas 3 horas, tío Dave y los demás se acercaron al tractor. El veterinario le estrechó la mano a mi tío, subió a su vehículo y se marchó del campo. Vi que 2 de los granjeros cargaban algo pesado dentro de una bolsa negra, cada uno sujetando un extremo. Supuse que llevaban el ternero muerto, lo que fuera, lejos de allí. Parecía que todos se iban ya. Tío Dave se acercó al tractor y dijo que volvíamos a la casa y que dejaríamos a Grain por el camino. Dejamos a Grain en su casa y emprendimos el regreso por la carretera rural. Íbamos los dos en completo silencio. Mi tío fijando la vista en el asfalto, yo mirándolo a él. Cuando regresamos, eran las 2 de la mañana y la granja estaba en absoluto silencio. Aparcamos junto a la casa y tío Dave apagó el motor. Sin pronunciar palabra, permanecimos callados. Yo no me atrevía a preguntarle qué había visto, pero sabía que esperaba a que lo hiciera. Al fin, tío Dave se volvió hacia mí y me contó todo lo que Grain no quiso contar. ¿Ves ahora por qué no podéis vivir aquí? Hay algo malo en este lugar, hijo. Este sitio está maldito. Tu mamá lo sabe desde que era una cría. Por eso no quiere que vivas aquí. ¿Por qué pasa esto? Lleva generaciones ocurriendo, hijo. Durante cientos de años, los animales del condado han estado pariendo esas cosas. La forma en que tío Dave lo relataba parecía casi una confesión, como si toda su vida hubiera querido revelar la verdad. No son solo las vacas, también los cerdos, las ovejas, los caballos, incluso los perros.
¿Los perros? Siempre es igual. La cabeza, normal, pero el cuerpo siempre es distinto. Fue entonces, después de una noche larga y espantosa, cuando empecé a venirme abajo. Además, estaba agotado. Mi tío pareció notarlo y trató de tranquilizarme. No te preocupes, hijo. Nunca sobreviven. Aunque ansiaba respuestas, sentía que sabía demasiado. Sin embargo, aún quería una cosa más. ¿Qué hacían con los cuerpos? No te preocupes por eso. Solo dile a tu mamá que ya lo sabes, pero no se lo cuentes a tus hermanos ni a tu padre. Ella nunca quiso que lo supieran. A la mañana siguiente, dándole vueltas a todo, busqué a mi madre. Por suerte, estaba sola en su habitación doblando ropa y aproveché para hablar en privado. Al entrar, me preguntó qué tal había sido ver nacer un ternero por primera vez. Al ver su sonrisa, quise responder, pero no me salió palabra. Y en ese instante, mi madre comprendió. Podría matar a tu tío Dave por esto. Dijo que sería un parto normal. Me eché a llorar y ella me abrazó. Tranquilo, mi niño. No hay nada que temer. Después de explicarme lo mismo que Grain y tío Dave, su tono se volvió grave. Tomándome por los hombros, se agachó hasta quedar a mi altura y con la expresión más seria que le había visto, me advirtió. Escucha, pase lo que pase, no le cuentes nada a tus hermanos ni a tu padre. Ellos no pueden saberlo. Será nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? Con lágrimas todavía, asentí en silencio. Así me gusta. Volvimos a Inglaterra una semana después. Jamás conté la verdad a mis hermanos ni a mi padre, y me negué a volver a pisar el condado de Donegal. Pero hay algo más. Hace poco regresé a Irlanda ya de adulto, y en mis viajes descubrí que mi madre y tío Dave no me habían contado toda la verdad. Esa maldición no era algo regional, y a veces siguen con vida. Después de aquella experiencia veraniega, hice lo que cualquier otro chico de 12 años, con suerte, habría hecho. Continué con mi vida lo mejor que pude. Aunque jamás superé lo sucedido y arrastré pesadillas constantes y noches en vela durante los incómodos años de la adolescencia, de algún modo logré sobrellevarlo. Cuando ya era un joven adulto, acabé entrando en la universidad. Fue allí donde conocí a alguien, y por alguien me refiero a una chica. Se llamaba Lauren y curiosamente era irlandesa. Pero por suerte, Lauren provenía del sur, muy lejos de Donegal. Llevábamos más de un año saliendo y las cosas iban sorprendentemente bien. También que Lauren insistía una y otra vez en que fuera a conocer a su familia. Desde aquel verano en Donegal, no había vuelto a pisar suelo irlandés. Sabía que la maldición que me atormentaba desde hacía 10 años era un fenómeno regional, pero la sola idea de regresar al país donde ocurrió todo me resultaba insoportable. Aún así, Lauren estaba tan ilusionada que, tarde o temprano, iba a suceder. Así que, tragándome como pude el trauma infantil, planeamos visitar a su familia el verano siguiente. A diferencia de Donegal, un paisaje remoto encajado en el extremo noroeste, la familia de Lauren vivía en el centro del país, a apenas 1 o 2 horas de Dublín. Después de un vuelo corto desde Inglaterra, tomamos la autopista y luego nos internamos por carreteras rurales. Me sorprendió lo llano que era todo, en contraste con las tierras montañosas y agrestes donde había pasado tantos veranos de mi niñez.
La familia de Lauren vivía en un pueblito encantador de no más de 400 habitantes, rodeado de granjas, prados de vacas y una extensa franja de turberas. Como cualquier novio que va a conocer a la familia de su pareja por primera vez, estaba nervioso. Pero siendo mi primer regreso a Irlanda en tantos años, estaba aún más inquieto de lo que quisiera admitir. Al final, mis temores eran infundados. La familia de Lauren resultó de lo más acogedora. Su madre era cálida y reconfortante, muy parecida a la mía, y su padre un caballero educado y de la vieja escuela. Aquí no hay señor Mahon. Llámame John. Lauren tenía 2 hermanos menores con los que me llevé bien enseguida. Eran fanáticos del deporte, lo que nos unió, y tal como Lauren me había advertido, no perdían oportunidad de imitar mi soso acento inglés. En el jardín trasero, que era prácticamente un pequeño campo, me enseñaron a jugar al hurling, que viene a ser como hockey, pero puedes usar las manos. Mi prima Graine me había intentado enseñar una vez, pero tras años sin practicar, hice el ridículo. Pasaron un par de días y unos cuantos asados vegetarianos, y todo marchaba sorprendentemente bien. A la familia de Lauren le caía en gracia, incluido su perro de raza Border Collie de nombre, Dexter, pero mi mente seguía intranquila. Estar de nuevo en el país donde ocurrió mi trauma infantil me impedía dormir, como casi todas las noches desde los 12 años. Me quedé tendido, mirando el techo en la oscuridad. Debí de pasar horas así. Cuando los primeros tonos del alba se filtraron por las cortinas, miré el móvil. Eran las 5. Al asumir que no dormiría, dejé a Lauren, que dormía plácidamente, y salí a caminar por las carreteras rurales. Al cruzar la puerta, Dexter me siguió hasta la calle sin salida, como esperando acompañarme. No sabía si podía andar suelto, pero parecía acostumbrado, así que dejé que viniera conmigo. Tomé la carretera que salía del pueblo y al rato me desvié por un estrecho camino de grava. Pasé junto a la finca aislada de una granja y seguí hasta encontrarme en el borde de una turbera. Aunque en Donegal hay turberas, nunca había pisado una, así que aproveché para explorar algo nuevo. Pronto hallé un sendero que atravesaba un bosque artificial. Cuanto más caminaba, más cosas descubrí. Siguiendo ese mismo sendero junto a Dexter, topé con una vía estrecha de tren para transporte de turba que cortaba las filas de árboles. Intrigado por su destino, abandoné el sendero y seguí la vía. Avanzaba sobre los interminables travesaños de madera cuando escuché un crujido entre los árboles. Sonaba grande, y suponiendo que sería un ciervo, entorné mis ojos cansados para distinguirlo. El interior del bosque era demasiado oscuro para ver una silueta, pero el crujido se acercaba, lo cual era extraño. Un ciervo debería mantener la distancia. Fuera lo que fuera, probablemente un ciervo, Dexter sintió su cercanía. Emitió un gruñido grave, burbujeante, y de repente se lanzó a los árboles. ¡Dexter, vuelve! Al ver que mis gritos y silbidos no servían, recurrí a llamarlo con un acento irlandés fingido, marcando la R. ¡Dexter! ¡Dexter! ¡Maldito perro! Sin rastro del perro, seguí silbando varios minutos, temiendo haber perdido al collie. Por suerte, y por el bien de mi relación, Dexter regresó y continuamos por la vía hasta salir del bosque y volver a la turbera abierta. No hagas eso de vuelta, Dexter. Consulté el móvil. Pasaban de las 7.
Con ganas ya de regresar con Lauren, decidí seguir la vía, esperando que me dirigiera hacia la carretera principal. Mientras buscaba el camino, Dexter olfateaba la turbera, hasta que de pronto empezó a cavar en una zona de tierra húmeda. Intenté llamarlo, pero ignoró mis voces y siguió cavando frenético, tanto que tuve que abrirme paso por el barro para agarrarlo. Cuando llegué, seguía excavando, como si al fondo lo aguardara un hueso suculento. Al apartarlo sin hacerle daño, vi que había abierto un agujero sorprendentemente profundo, y para mi sorpresa, había algo allí abajo. Sujetando a Dexter con los brazos, intenté ver mejor. El objeto, aún enterrado, era difícil de distinguir, pero cuando por fin pude identificarlo, un escalofrío de déjà vu recorrió mi cuerpo. Lo que asomaba del fondo era un rostro diminuto, marchito, infantil. Era un cerdito recién nacido, un cerdito muerto. Tenía los ojos cerrados, sin vida, y aunque costaba distinguirlo bajo la tierra, supe que aquel lechoncito no había vivido más que unos minutos. La protuberancia redondeada de su diminuto hocico apenas se apreciaba. Pensando que había nacido muerto, me pregunté por qué lo habría enterrado allí. ¿Es esto lo que hacen los granjeros de la zona? ¿Entierran a las crías muertas en la turbera? ¿Cuántos lechoncitos más estarán sepultados aquí? Deseando olvidarlo y volver cuanto antes al pueblo, un pensamiento repentino me atravesó la mente. Solo viste su cabeza. Con el corazón desbocado, mi primer impulso fue huir, aunque tuviera que correr hasta Dublín y tomar el primer vuelo al Reino Unido. Pero no podía marcharme. Necesitaba saber. Sujeté a Dexter y lo dejé seguir cavando. Cuando apartó más tierra, lo retiré de nuevo, y entonces lo vi. Al asomarme al cráter, distinguí perfectamente el cuerpo del lechón. Su piel rosada, lampiña, remataba 4 extremidades idénticas, y al final de cada una había 5 dígitos, 10 dedos humanos en las manos y 10 dedos humanos en los pies. La maldición me ha seguido. Quería creer que se trataba de una alucinación causada por el insomnio, un eco de mi trauma infantil, pero en mi mente resonaron las palabras de mi tío Dave, dichas 10 años atrás. No te preocupes, hijo. Nunca sobreviven. Preso de un terror insoportable que solo conocía en mis pesadillas, dejé aquel cerdito muerto o lo que fuese, y con Dexter desanduve la vía exactamente por donde habíamos llegado. De regreso al pueblo, entré por la verja y el padre de Lauren salió a recibirme. Nos preguntábamos a dónde se habían metido. Clavado en el camino, sin poder articular palabra, únicamente pude devolverle la mirada, preguntándome si detrás de su cordialidad conocía el oscuro secreto que acababa de descubrir. Nos dimos un paseo por la turbera. En cuanto lo dije, su expresión cambió de inmediato. Sabía que había visto algo. Yo que tú no volvería por allí. Replicó con rigidez. Esa tierra es de la compañía. No les gusta que la gente husmee. Asentí y entré en la casa. Tras el desayuno, tostadas secas, con champiñones fritos, sin bacon, aparté a Lauren para confesarle lo que había visto. Dios, amor, se te nota agotado. ¿Por qué no te acuestas un par de horas? La miré con seriedad. Lauren, lo sé. ¿Saber qué? Sé lo de la maldición. Se quedó pasmada y, para mi sorpresa, respondió. ¿Otra vez mis hermanos burlándose de ti?
No tenía idea de qué hablaba. Amor, encontré algo en la turbera esta mañana, pero si te lo dijera, no me creerías. Bueno, ¿y qué encontraste? No podía decírselo sin pruebas, pero merecía saber la verdad. Te lo mostraré. Volveremos esta tarde. No le digas nada a tus padres. Di que salimos a caminar. Aunque seguía sin dormir, por la tarde partimos hacia la turbera con Dexter. Lauren llevaba una pelota de tenis y un palo de hurling. Al llegar, atravesamos el bosque y la vía férrea hasta la zona donde el perro había cavado, pero ni rastro del lechoncito ni del agujero. Sin su olfato, buscar allí era como hallar una aguja en un pajar húmedo. Finalmente, di con el lugar. Alguien lo había vuelto a enterrar. Tomé el palo y cavé hasta superar la profundidad original. El cerdito ya no estaba. Mierda. ¿Qué pasa? ¿No lo encuentres? Lauren se fue. No está aquí. ¿Qué se fue? Por Dios, dime qué buscamos. Era inútil. Sin pruebas, tenía que contarle todo. Me incorporé derrotado. Está bien, cariño. Te diré la verdad. Pero lo que hallé hoy no fue la primera vez. ¿Recuerdas la granja de mi abuela? Antes de empezar, vi algo detrás de ella, junto al bosque. Una silueta asomaba tras un árbol. Parpadeé, sin lograr definir si era persona o animal. Lauren notó mi distracción. Se giró y también la vio. ¿Qué es eso? Sacó el móvil y amplió la imagen con la cámara. Mientras esperaba la confirmación, la ansiedad me oprimía. Hasta que, rompiendo el silencio, Lauren gritó. Lo que Lauren ve en la pantalla, mirándonos desde el interior del bosque, es el cuerpo desnudo de un ser humano. Sus brazos pálidos y descubiertos se abrazan al árbol tras el que se oculta. Pero lo que nos devuelve la mirada, con unos ojos completamente negros, sin parpadeo y un pelaje blanco como la nieve, es la cabeza de una vaca. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Pregunta Lauren, aterrada. No lo sé. Respondo con voz temblorosa. Aunque mis ojos puedan engañarme, sé perfectamente lo que es. Es mi peor miedo hecho realidad. Dexter, al percibir nuestra angustia, advierte a la extraña entidad que nos observa desde el bosque y, lanzando un ladrido amenazador, corre hacia ella como un lobo tras su presa, desapareciendo en la oscuridad de los árboles. ¡Dexter, no! Grita Lauren antes de salir corriendo tras él. ¡Lauren, no! ¡No entres ahí! No me oye. Cuando aún estoy decidiendo si ir tras ella, Lauren ya ha desaparecido entre los árboles. Debo seguirla. No quiero adentrarme en el bosque con esa cosa. Pero Lauren no me deja opción. Tragándome mi miedo infantil, entro en el bosque, guiándome por los gritos de Lauren llamando a Dexter. Cuanto más me aproximo, más histéricas y desesperadas suenan sus voces. Estaba reaccionando a algo. Algo terrible ocurría. Cuando por fin vislumbro su silueta entre los árboles, empiezo a oír otros sonidos, gruñidos profundos y bufidos, mezclados con gemidos bajos que hielan el alma, gemidos de dolor y tormento. La alcanzo, inmóvil como los árboles que la rodean, y delante de ella, en el suelo del bosque, veo la fuente de aquellos ruidos horribles. Veo a Dexter. Sus mandíbulas, domadas pero feroces, aprietan la garganta de aquella criatura, como si tratase de arrancarle la vida, tiñendo de rojo oscuro el pelaje blanco de su cuello. El ser ni siquiera intenta defenderse. Paralizado de miedo, apenas empuja a Dexter con manos humanas que tiemblan.
Entre los gruñidos primitivos de Dexter y los alaridos agónicos de la criatura, los gritos aterrorizados de Lauren llenan mis oídos. ¡Haz algo! Me grita. Yo, igual de aterrado, sé que debo actuar. No puedo quedarme mirando su sufrimiento. Aún sostengo el palo de hurling de Lauren con mi mano derecha, que ahora tiembla sin control. Me obligo a avanzar, paso a paso. Estoy lo bastante cerca de Dexter, pero lo suficientemente lejos para que esa cosa no me golpee con sus patas traseras humanas. Alzo el hurl con torpeza, sintiendo la necesidad absurda de defenderme, y agarro el collar suelto de Dexter, intentando apartarlo desesperadamente de la atormentada criatura. El miedo me paraliza hasta que termino retorciendo el collar, estrangulando a Dexter lo justo para someterlo. Cuando por fin lo retengo, Lauren se acerca a engancharle la correa. Dexter, sin dejar de ladrar, sigue empeñado en atacar. Sus dientes, antes de un blanco cremoso, y el hocico, están manchados con la sangre de la criatura. Atamos la correa al tronco de un árbol fino, manteniendo a Dexter a raya, y Lauren y yo observamos al ser en el suelo. Acariciando su garganta abierta, sus piernas desnudas arañan la hojarasca y el suelo, y, mientras sigue emitiendo profundos gemidos, lo único que podemos hacer es contemplar su sufrimiento. ¡Haz algo! Vuelve a gritar Lauren. Tienes que hacer algo. Estás sufriendo. ¿Qué se supone que haga? Lo que sea. No soporto seguir escuchándolo. Sin saber qué hacer, bajo la mirada al palo de hurling de madera de ash, aún aferrado en mi mano temblorosa. Cuando vuelvo a alzar la vista, veo los ojos de Lauren fijos en él. Finalmente, sus ojos se encuentran con los míos, y entre los ladridos tensos de Dexter y los gemidos inhumanos de la criatura, con un leve asentimiento, los dos comprendemos lo que debe pasar. Dominado por el miedo, pero incapaz de permitir aquel sufrimiento, avanzo lentamente. El hurling parece de pronto pesar 1 tonelada. Al fin estoy junto a la criatura. Puedo distinguir con claridad su aspecto aberrante. Veo sus manos enrojecidas hurgando la carne desgarrada de su propio cuello. Siguiendo sus brazos, donde terminan las manchas de sangre, percibo que la piel clara está cubierta por una finísima capa de vello blanco, casi imperceptible. Recorro la convulsión de su torso hasta llegar a lo que más temo mirar: su cabeza, animal y antinatural. Entre el batir de sus orejas y el abismo de su mandíbula cuadrada, ya silenciosa, fijo la vista en la negrura pura de sus ojos sin párpados. Me quedo inmóvil, como un ciervo ante los faros. No sé cuánto tiempo pasa hasta que la voz de Lauren me saca del trance. ¿Qué esperas? Recobrando el control, comprendo que cuanto más me demore, más prolongaré su agonía. Alzo el hurling sobre mi cabeza con ambas manos firmes. La criatura, debajo de mí, no muestra temor. Quiere que lo haga. Quiere que termine con su sufrimiento, pero no por la herida que Dexter le infligió. Creo que su tormento proviene de su propia existencia. Creo que sabe que no debería estar vivo. La forma en que Dexter lo atacó sugiere que alguna parte primitiva de él también percibió que era una abominación, un organismo antinatural, como un cáncer en el cuerpo. Al alzar aún más el hurling sobre mi cabeza, me repito lo que debo hacer: un golpe duro y fatal en la cabeza, sin segunda oportunidad.
no alargar el sufrimiento de la criatura. Como un leñador listo para hundir el hacha en un tronco caído, me planto sobre la criatura vacuno humana, sin nada más que hacer, salvo poner fin de una vez a su dolorosa existencia. Pero no puedo. Simplemente no puedo. No soy capaz de matar a esta monstruosidad que me ha perseguido durante 10 largos años. El miedo me paraliza. Dejo caer el hurling de Lauren al suelo y vuelvo junto a ella y Dexter. Vámonos. Tenemos que irnos. ¿Qué? No podemos dejarlo aquí. Está sufriendo. ¿Qué más podemos hacer, Lauren? Tenemos que irnos ya. Salimos del bosque sujetando a Dexter, empeñado en rematar a su presa. Pero mientras avanzamos, volvemos a oír los gemidos de la criatura, y con cada hilera de árboles se vuelven más fuertes. Nos llamaba. No le prestes atención, Lauren. Aquel chillido gutural nos atravesaba. Parecía un ruego de ayuda, suplicándonos que no lo abandonáramos. Al dejar atrás el bosque, cruzamos la turbera a toda prisa y regresamos al pueblo. Y mientras lo hacemos, le cuento todo a Lauren. Le hablo de lo que encontré esa mañana, de lo que viví hace 10 años y de la maldición y de las palabras que mi tío Dave me dijo aquella noche. No te preocupes, hijo. Nunca sobreviven. Le pregunto a Lauren si quiere contárselo a sus padres, ya que seguramente conocen la maldición. No. No estoy preparada para hablar de ello. Aquella noche, ya a salvo en la casa familiar, nos sentamos a cenar. Su madre ha preparado un asado dominical vegetariano. Mientras la familia charla animadamente, Lauren y yo guardamos silencio. Intento cruzar la mirada con ella, pero ni siquiera levanta los ojos de su plato intacto. ¿No tienes hambre, cariño? Pregunta su madre, preocupada. No tengo apetito. Susurra Lauren y se levanta de la mesa sin más. ¿Se encuentra mal? Insiste su madre, mirándome. Improviso y digo que discutimos durante el paseo. Desde ese momento, la calidez de la madre se enfrió conmigo, como si diera por hecho que la culpa es mía. Y, aunque apenas ha hablado, noto al padre de Lauren fulminándome con la mirada en cuanto su hija sale de la habitación. Claramente sabe a dónde fuimos. Sin haber dormido en más de 24 horas, me arrastro hasta el dormitorio. Lauren duerme, o finge hacerlo, pero yo soy incapaz de cerrar los ojos. En mi mente siguen resonando los gemidos de la criatura, como si sus gritos hubieran llegado hasta el pueblo. De madrugada, aún desvelado, camino a tientas hacia el baño. Al pasar por el salón, veo luz en la cocina. Dentro, el padre de Lauren está sentado a la mesa con una botella de whisky. Me mira desde la penumbra, como si me hubiera estado esperando. ¿Tampoco puede dormir? Pregunto, fingiendo normalidad. Él no está para cortesías, y sin apartar sus ojos autoritarios, ordena. Siéntate, hijo. Me siento frente a él. Se sirve otra copa de whisky irlandés, y para mi sorpresa, se levanta. Deja esa copa delante de mí. Vuelve a sentarse y me clava de nuevo la mirada. Ahora, cuéntame qué viste en esa turbera. Mientras pienso qué decir, si la verdad completa o una versión suavizada, estoy a punto de devolverle la pregunta cuando él me corta, esta vez con ira en la voz. ¿Le contaste a mi hija lo que viste? Temeroso de confesarle la verdad, me obligo a comportarme como un hombre y decirla. Al fin y al cabo, yo era tan víctima de todo esto como cualquiera. Los dos lo vimos. El padre de Lauren ya no parecía enfadado. Parecía asustado.
Alzó su vaso de whisky medio lleno y lo vació de un trago. Tras un nuevo silencio, se incorporó. Se inclinó mucho sobre la mesa hacia mí y, con la ira de nuevo marcada en el rostro, bramó. Dime qué viste, por la mañana y después. Cansado de los secretos y sobre todo del agotamiento, le conté todo lo que había ocurrido el día anterior. Mientras hablaba, ni un músculo se movía en su semblante serio. Ni siquiera recuerdo que parpadeara. Se quedó allí, rígido, mirándome como si me traspasara. Cuando terminé, siguió mirándome sin moverse. Sentía su enojo hacia mí por haber revelado aquel terrible secreto a su hija, y encima, siendo yo un inglés. Rompí el silencio diciéndole algo que no esperaba. John, yo ya conocía la maldición. Vi una de esas cosas cuando era niño, en Donegal. Al oír esto, el rubor de su ira se borró de golpe, sustituido por una palidez de estupor. Pero estaba muerta, John. Estaba muerta. Mi tío me dijo que siempre nacen muertas, que nunca viven. Aquello que vi hoy estaba vivo. Era un ser vivo, como tú y como yo. El padre de Lauren siguió callado. Sumido en sus pensamientos, rodeó la mesa, llenó hasta el borde mi vaso intacto y me lo tendió, como si fuera a necesitarlo para lo que venía después. Nunca quisimos que los jóvenes se enteraran, pero tarde o temprano alguno tenía que saberlo. Esto pasa en todas partes, ¿sabes? No solo aquí. No solo donde viene tu madre. Está por todo este maldito país. La criatura sufriente que viste, hijo, viene de la granja que está al final de la carretera. Es la granja de la familia de mi mujer. Yo no supe de la maldición hasta que nos casamos. ¿Pero por qué está viva? No lo sé. Solo sé que nació de la vaca blanca más premiada de la granja. Ganó premios en la feria de arado el año anterior. Volvió a apurar un vaso entero, luchando por continuar. Cuando vieron que aquella cosa se movía, el padre de Moira no tuvo corazón para matarla. Era demasiado humana. Escuché la historia con auténtico horror y fui yo quien empezó a tragar el whisky. La dejaron en la turbera para que muriera, de hambre o de frío durante la noche. Pero no lo hizo. Vivió. ¿Cuánto lleva ahí fuera? Dios, unos cuantos años ya. Por suerte, le tiene miedo a la gente. Se queda escondida en el bosque. De vez en cuando los obreros de la turbera la ven asomarse entre los árboles, pero siempre mantiene la distancia. No pude evitar sentir lástima. A pesar del terror inicial, comprendí que era tan víctima como yo. Nació sola, sin saber qué era, escondiéndose del mundo. Ni siquiera sabía si seguía viva tras sus heridas, incluso ahora. Ojalá hubiera acabado con su miseria cuando pude. Hay algo más. Soltó el padre de Lauren. Algo más que deberías saber, hijo. Temía escuchar más. No sabía cuánto podía soportar. El gobierno lo sabe, ¿sabes? Lo saben desde que era tu gobierno. Pagan bien a los granjeros para mantenerlo en secreto. Si la gente se enterara, destruiría la agricultura. Nadie querría nuestros productos. Sería un golpe a la economía. No me sorprende. Con ver una de esas cosas tuve suficiente para dejar la carne de vaca. ¿Por qué crees que somos una familia vegetariana? Replicó, encontrando un ápice de humor al final de esta pesadilla. 2 días después, Lauren y yo adelantamos el vuelo de regreso al Reino Unido. Al saber lo que ocurría en el lugar donde creció y lo que quizás seguía allá afuera, Lauren estaba más deseosa de irse que yo. No sabía qué era peor, que aquellas criaturas existieran, muertas o vivas,
o que sus padres se lo hubieran ocultado toda la vida. Pero entiendo por qué lo hicieron. Los padres deben proteger a sus hijos de los monstruos, sean imaginarios o reales. Igual que cuando tenía 12 años, Lauren y yo seguimos con nuestras vidas. Curiosamente, permanecimos juntos. La experiencia horrenda en la turbera, en lugar de separarnos, nos unió más. Creo que no lo mencioné. Lauren y yo no estudiamos en cualquier universidad. Éramos alumnos de documentalismo y, tras graduarnos, convertimos en nuestra misión vital destapar esta maldición de una vez por todas, sin importar las consecuencias. La maldición se convirtió en mi vida y ahora también en la de Lauren. Nos había arrebatado demasiado, nuestra familia, los lugares que amábamos, nuestra inocencia. La maldición era parte de mí y pensaba arrancarla de mis pesadillas y mostrarla al mundo. Pero resulta que, durante nuestra investigación, descubrimos una verdad escalofriante. La maldición no estaba ligada solo a la tierra, estaba ligada a la gente, y como la historia del pueblo irlandés, ha emigrado.